¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Pues ya estamos una vez más listos y dispuestos para compartir la palabra del Señor, esperando que sea de gran bendición para nuestras vidas. Y como saben, estamos hablando una serie de mensajes titulado Las parábolas de Jesús. Estas enseñanzas de nuestro Maestro, del Señor Jesús, a nuestras vidas para poder recibir la bendición en cada área de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser. Y entonces es la número 7 el día de hoy. 7 parábolas ya con esta. Y vamos a comenzar con Mateo capítulo 13, versículo 31. Dice de esta manera: otra parábola les refirió, o sea, les habló. Y entonces les dijo: el reino de los cielos es igual, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó, el granito de mostaza, y lo sembró en su tierra, en su campo, en su era, el cual, la semillita, a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas. Es más, hasta se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, aquí está otra parábola más que nuestro Señor cuenta, ¿verdad? A nosotros, a todo el que quiera aprender de sus palabras, ¿no? Y bueno, vamos a hablar acerca de la fe. El título de hoy se llama La fe bíblica, conforme a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Hay que conocer lo que es la fe, hay que comprenderla para ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque Jesucristo quiere bendecirnos, como les decía hace rato. Pero Jesús nos bendice por fe. Jesucristo quiere que nosotros aprendamos lo que es la fe. La fe es obediencia. Por ejemplo, si Jesús dice, ve, y nosotros obedecemos, vamos, lo hacemos por obediencia, por fe, porque creemos en sus palabras. Si nos dice, ven, venimos. Si no venimos cuando Él nos dice que nos acerquemos a Él, entonces es desobediencia porque no tenemos fe. Jesucristo le dijo al apóstol San Pedro, estando en una barca junto con los demás discípulos, cuando estaba la tormenta y todo esto, que le dijo, ven Pedro. Y él, por fe en las palabras que Jesús dijo, comenzó a caminar. Más adelante se hundió y eso, bueno, es otra historia, pero por fe obedeció y comenzó a caminar. Entonces, la fe es de esta manera. Todo lo que Jesús diga, le creemos y actuamos, obedecemos. Y de esa manera podemos adquirir bendiciones en cada área de nuestras vidas, en nuestra familia y donde quiera que estemos. Entonces, Jesucristo, para que nosotros podamos entender que Él quiere bendecirnos, pone una parábola acerca del grano de mostaza, de la semillita, que se siembra, está pequeñita, pero crece, porque la fe tiene que crecer, tiene que ser grande, ¿verdad? No tiene que permanecer pequeña, sino que tiene que crecer conforme vamos caminando en la vida cristiana, en la vida del camino de Dios. Entonces, aunque nosotros no veamos las cosas, cuando Jesús nos dice, hazlo, tenemos que tener fe que si Él lo dice, va a ocurrir. Si Él dice, estarás conmigo en el cielo, todavía no vemos el cielo, no vemos todavía el reino de Dios allá en el cielo, pero por fe lo creemos. Vamos caminando hacia la patria celestial. ¿Por qué? Porque es por fe, obedecemos sus palabras. Entonces, Jesucristo nuestro Señor, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él habló y dijo que hay tres tipos de personas relacionadas a la fe. Por ejemplo, en Mateo 17:17, Él dijo que hay gente que no tiene fe en sus palabras. Hay gente que no le cree a lo que Él dice. Hay gente que se burla de la palabra de Dios, de la Biblia. Dice, eso no es verdad. Entonces Jesús dice, gente incrédula, gente que no tiene fe. Y bueno, ahí está, un tipo de personas, gente que no tiene fe, que no cree. También Jesucristo dijo en Mateo capítulo número 6, versículo número 30, Él dice estas palabras, personas, gente de poca fe. Entonces, por un lado tenemos gente que no tiene fe, que no cree en Dios,
que no camina conforme a sus palabras. Pero también en este pasaje de Mateo 6:30, como les comento, Jesús dice que hay gente que tiene fe, aunque pequeñita, pero ya es fe. Pero no tiene que quedar pequeñita, sino que tiene que crecer. Tenemos que hacer crecer esa fe, porque una fe pequeña ve cosas pequeñas, ve el poder de Dios en cosas pequeñas. No ve cosas grandes, pero cuando la fe crece, podemos ver el poder de Dios más grande, con más poder. En pocas palabras, una fe pequeña ve cosas pequeñas, una fe grande verá milagros grandes. Por eso hay que hacer crecer la fe. Y bueno, tercer tipo de persona con fe. Jesucristo dijo en Mateo capítulo número 8, versículo 10, Él dice que hay gente de muchísima fe. Así es que hay gente que no tiene fe, otros que tienen poquita fe y que hay que hacerla crecer, pero hay gente que tiene fe, pero bastante fe. En ese pasaje de Mateo 8:10, Jesucristo está por ahí y entonces viene el centurión romano y le dice: maestro, mi siervo, mi soldado está enfermo. Quisiera que lo sanaras. Jesús le dice: vamos a tu casa, vamos ahí donde él está. El centurión le dijo: no hace falta, no hay necesidad que tú vayas, desde aquí tú puedes dar una palabra y él será sanado. Jesús se maravilló, Jesús se sorprendió y dijo: no he encontrado fe tan grande como la de este hombre aquí en Israel. Entonces Jesucristo ahí clasifica y dice: hay gente que no tiene fe, hay gente que tiene poca fe pero la puede aumentar, y hay gente que tiene el don de la fe, tiene una fe tremenda. Y bueno, la Biblia también dice en Hebreos 11, versículo 6, estas palabras. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder agradar a Dios es creyéndole, obedeciéndole con fe, porque esa es la fe. Dijimos, la fe es: obedezco lo que Él me diga. ¿Pero por qué lo crees? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces lo que te dice? Porque le tengo fe. Entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es importante, necesario que el que se acerque a Dios primeramente tenga fe, que crea que le hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. O sea, tú tienes que creer que cuando te acercas a Dios, o sea, tienes que ser con fe, aunque no lo veamos, esa es la fe. Y tienes que creer que vas a recibir un galardón porque crees en esa fe. De esa manera agradamos a Dios. Necesitamos tener fe, agradar a nuestro Dios por la fe. Por eso este tema. Ahora, creer por creer es diferente a la fe que Dios está pidiendo o a la fe que Dios nos habla en la Biblia. Todos tenemos de alguna manera una cierta fe natural, que realmente es creer. Por ejemplo, yo creo que mis piernas me pueden llevar a una tienda, a caminar. Puedo sentarme y pararme de una silla, puedo bañarme, puedo ir a comprar algunas cosas, ¿verdad? Tengo fe, pero es una fe natural. Es una fe, ¿verdad? Que este automóvil me va a llevar a San Luis Potosí, me va a llevar a Estados Unidos. Es una fe, un creer normal que todo el mundo lo tenemos, es natural. También alguien podría decir: es que yo sí tengo fe, ¿verdad? Porque yo creo que con mi dinero yo puedo hacer algunas cosas. Sí es creer, pero es poner más la confianza en lo material. Pero es un tipo de fe, es un tipo de creer, pero es natural. No es tanto que venga de Dios. Hay gente que confía en su dinero, en las personas. No, yo confío en tal persona que me va a hacer buen trabajo, el albañil fulano, este mecánico. Está bien. Tiene cierta fe y cierta confianza natural. La fe de Dios va más allá de lo que vemos, va más allá de lo que estamos viendo. Entonces hay gente que pone la confianza inclusive en los gobiernos, en los partidos políticos. Hay gente que le tiene más fe al candidato de tal partido que a Dios, ¿eh? Hay gente que anda en las campañas y grita: vamos a ganar, y que Dios, y que te va a apoyar, y no se pierde ninguna campaña. Y en las cosas de Dios nomás no asisten. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero hay gente que le tiene mucha fe, creen mucho, ¿verdad? Y ponen mucha confianza
en los partidos, en el gobierno, cuando nuestra confianza y fe tiene que estar en Dios, en el gobierno de Dios. Pero bueno, otros ponen su confianza en las armas, ¿no? O sea, dicen, yo tengo fe que Dios nos protege, pero tiene su buena escopeta ahí detrás de la puerta, su buena metralleta, ¿no? Para defenderse. Está bien, tiene ahí confianza en eso, pero no es la fe que Dios está buscando. Otros confían en su juventud, en sus habilidades que tienen. Y bueno, ahí está. De alguna manera está bien, pero no es la fe que estamos hablando. Eso es creer natural. Porque hasta los ateos tienen ese tipo de fe, ese tipo de creer, ¿no? Hay gente que no cree en Dios y con su dinero se mueve y hasta dice, ¿verdad? En tono de burla, yo tengo más fe que tú, pero es su dinero, son sus fuerzas, su juventud. Entonces, va más allá. Creer por creer sin tener una base bíblica no es correcto. Creer espiritualmente nada más porque alguien te lo dice y tú no comprobarlo no es correcto, no es la fe que a Dios le gusta. Por ejemplo, hay gente que cree a ciegas en los horóscopos, en la idolatría, en la brujería, ¿verdad? Y pagan cantidades de dinero porque les hagan el favorcito. Pero esa fe no es bíblica, esa fe no proviene de Dios, es una fe a ciegas que más adelante se cobra la brujería en la vida de las personas, de diferentes formas, ¿verdad? Después te va mal y ves a tus hijos desviarse, muchas cosas, porque se hacen pactos con lo oculto. Entonces es una fe de alguna manera a ciegas que no es bíblica. Hay gente que pone la confianza en profetas, y estoy hablando aún de gente que se dice cristiana, ¿verdad? Es que Dios me reveló un libro y en este libro es igual que la Biblia y este libro son iguales, pero en este libro dice que podemos tener de a 2 esposas, de a 3 esposas. En este libro dice que el fin del mundo y la venida de Jesucristo es en el 2020. Y no, me equivoqué, en el 2022, y como no viene en el 2027, y puras profecías falsas que la gente crea ciegas, que Nostradamus, que los mayas, pero no es así. De esa manera no es. La salvación es por pura gracia y misericordia, y hay gente que dice que es por obras, pero eso no es una fe bíblica. Y bueno, otros, ¿verdad? Si tú utilizas esta botellita con agua y la rocías, tienes buena suerte, bendición y protección, tantos engaños y tantas cosas, ¿verdad? Otros, si tú mandas esta oración por el WhatsApp, a 10 personas, a 10 contactos, Dios te va a hacer el milagro que tanto estás esperando. Dejar el chupe, la mota, la cocaína. Si tú mandas esta oración por el Facebook, ¿verdad? A los 3 días recibirás. Eso es pura superstición, eso no es bíblico. Entonces, de esta manera, ahora, entonces, ¿cuál es la fe bíblica? ¿Cuál es la fe que a Dios le agrada? La fe que a Dios le agrada. Le daré 5 puntos. Por ejemplo, la fe de creer que existe Dios, que existe Jesús, aunque no lo hayamos visto. Lo dice la Biblia, hay una base bíblica. Yo no lo vi. Los cristianos de este siglo, los cristianos desde el siglo primero para acá, nadie vio a Jesús, más que los apóstoles y unas cuantas generaciones. Por ahí lo conocieron, pero ya después nadie lo conoció. ¿Por qué? ¿Por qué creemos en Él? ¿Por qué seguimos sus enseñanzas? Por fe. Es una fe que sin ver la resurrección, sin ver el nacimiento de Jesús, sin haberlo visto que lo crucificaron, creemos. Le dijo Jesús a Tomás, bienaventurados los que sin ver, crean en la resurrección. Entonces esa es la fe que creemos, porque cambia vidas, porque se ha demostrado que es real. La fe que le agrada a Dios es la obediencia, como hemos venido hablando en estos pocos minutos. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que te voy a dar. Tú ahí vas a ser bendecido, serás de bendición a todas las familias de la tierra. De ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Eso se lo dijo en Génesis capítulo 12, versículo 4. Obediencia. Abraham sin saber, ¿y a dónde, Señor? ¿A dónde voy? Tú camínale adelante. Y ahí va Abraham, sin saber a dónde iba, por pura obediencia. Cuando Dios te dice algo,
en lo personal hay que obedecer, pero que venga en la Biblia, fundamental. Número 3, la fe que le agrada a Dios es una fe que no esté rota ni fragmentada. Sí, o sea, fragmentada o rota, como sea. Por ejemplo, Jesucristo nos dice, ¿no? Al cristiano, mira, esta es la fe. Esta fe te la doy para que la deposites. Dios nos dice a que la depositemos en su Hijo Jesús. Hebreos 4, 11 y 12 dice que no hay bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, porque no hay otro mediador, solamente Jesús. Entonces, si yo esta fe que tengo que depositar en Jesús, mi Salvador, la parto, la fragmento, y la mitad se la doy a la Santa Muerte, la otra mitad se la doy a Jesús, la otra mitad a la Virgen, la otra mitad al patrono de los traileros, a San Tereso, a Santa Cayetana, a San Francisco de Asís. Esta fe la partí, la fragmenté, y esa fe no es bíblica. Esa fe no es la que Dios dice en la Biblia o la que a Él le agrada. No podemos fragmentar, partir la fe. También la fe que a Dios le agrada o la que Él manda y ordena a sus seguidores, a los cristianos, es una fe que no sea fingida. Según 2 de Timoteo 1:5 le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, tú tienes una fe que no es fingida, que primero estuvo esa fe en tu abuela, después en tu mamá y ahora está en ti. Es una fe no fingida, porque hay fe fingida, ¿verdad? A veces uno puede hacer cosas fingiendo que es uno muy espiritual, pero si las hacemos nada más por quedar bien con la gente, ya no sirve ese tipo de fe. Entonces está la fe, una fe real que no sea fingida, y la fe bíblica, ¿no? La fe que tiene fundamentos. Ay, que Jesucristo, imagínate que dijeran que Jesucristo nació en Japón. ¿Y tú lo crees? No, no, no. La Biblia dice que nació en Belén, en Jerusalén. Así es. Oye, que Jesucristo tuvo una novia. ¿Y dónde dice? Oye, y que la Virgen María tuvo hijos, y que la Virgen María no tuvo hijos, y que Jesús tenía barba, no tenía barba. ¿Y dónde dice? Vamos a buscar dónde dice. Una fe, una creencia, yo creo, pero con base bíblica. No a ciegas, porque ese es el problema, que si nosotros confundimos la fe o todo lo vamos a creer sin que nos demuestren dónde viene, entonces va a haber una fe desviada. Que Jesús iba con la cruz a la crucifixión y cayó 3 veces. ¿Dónde viene? Que una mujer le salió al encuentro y con una toalla le limpió el rostro cuando iba con la cruz. La Verónica, ¿dónde viene? Que se llamaban los ladrones Judas, Dimas y Gestas, ¿dónde viene? Todo eso uno tiene que comprobarlo, porque si no, sería una fe a ciegas. Y sucede en todas partes, en el cristianismo, con los evangélicos, con los testigos, con todo el mundo. Uno tiene que estar muy al pendiente. Fíjense que a veces uno lee la Biblia y uno puede confundir la misma Biblia. Yo estaba viendo por ahí un testimonio en un video acerca de un pastor en Estados Unidos, y sin intención de juzgar a ningún pastor, sino solamente dar el testimonio, en Wisconsin, ¿verdad? En Milwaukee, un pastor en su iglesia, él utilizaba serpientes. Usted lo puede buscar en YouTube, ¿verdad? Utilizaba serpientes, las tomaba, y él hasta se mofaba de los demás pastores que no tenían fe. Nada más él tenía fe, y él tomaba la serpiente de cascabel o de, no sé de qué especie sea, y vean, yo tengo fe, y así lo hacía hasta que la serpiente le mordió en la frente. No, se andaba muriendo, lo llevaron al hospital, por poco muere. De hecho, su papá murió de eso mismo, de una mordedura, de una picadura de una serpiente. Y él estuvo a punto de morir, porque malinterpretó la Biblia, donde dice que tomarán serpientes con las manos, y si te pica no te hará daño. Bueno, es que eso pasó, ¿no? Pablo, siendo náufrago en la isla de Malta, él andaba recogiendo leña, pedazos, troncos, y cuando agarró un tronco, ahí venía una serpiente y lo mordió y no le pasó nada. Pero él no andaba buscando el peligro, él no andaba buscando a las serpientes, y este pastor decía que así era. Confundía la fe, no era así la fe. No hay que andar buscando ni tentando a Dios. Ahora, entonces, ¿cómo es la fe? Mi intención el día de hoy es que usted y yo podamos tener una fe bíblica, una fe correcta, para usarla en el momento correcto
y poder nosotros obtener la bendición de Dios. Porque a veces, Señor, ¿por qué no me contestas? Porque no estamos utilizando la fe como Él dice. A veces nos confundimos. Entonces, hay dos tipos de fe en la Biblia. Hay dos tipos de fe. Por ejemplo, hay diferentes herramientas. Por ejemplo, unas pinzas. Es una herramienta, una pinza de presión. Pero también hay pinzas mecánicas. También hay pinzas de pico o de punta. Pinzas de electricista. Pero son pinzas que sirven para diferente tipo de trabajo. Aunque son pinzas. No puedes utilizar unas pinzas de presión, ¿verdad? Para sacar algo de algún agujero, solamente las pinzas de punta. O como las pincitas que utilizan las hermanas, las señoras, ¿no? Que para las pestañas, ¿no? Imagínate unas de presión aquí en las pestañas, no checa. Tienen que ser las pinzas adecuadas. En la Biblia hay dos tipos de fe. Solamente hay dos tipos de fe. Y las vamos a ver para que podamos checar y analizar. Número 1, primer tipo de fe. La fe que es sin hacer obras, sin hacer hechos, sin hacer nada, solamente creer. Hay un tipo de fe que solamente es lo creo y por creerlo yo lo voy a recibir. Déjeme mostrarle el texto bíblico. Efesios 2:8 dice así: porque por gracia, gracia es un regalo, no lo merezco. Aquí está, no lo mereces, pero es por pura gracia. Porque por gracia somos salvos, vamos a ir al cielo por puro regalo, por medio de la fe. ¿Lo está leyendo? Yo puedo ir al cielo con esta fe, con esta herramienta que Dios me da. Yo puedo ir al cielo por pura gracia, por medio de la fe. Y esto de la salvación, de ir al cielo, no es de nadie, no es de nosotros, no es que nos lo hayamos ganado. Dice, pues es un don. La palabra don es regalo, es un regalo de Dios. No es por obras, o sea, no hay que hacer nada. Chéquelo, versículo 9. No hay que hacer nada, no es por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie le ande diciendo a Dios, Señor, pues déjame entrar en el cielo porque mis obras, yo di dinero a las monjitas, yo di dinero al Teletón, yo hice obras en las carreteras, yo ayudé a la gente, yo me porté bien. No alcanzan, hermanos. Las obras de nosotros no alcanzan para entrar al cielo. No alcanzan, no son suficientes. Por eso Jesús vino, murió en la cruz, resucitó. Todo aquel que lo reciba como el Señor y su Salvador personal, todo aquel que lo deje entrar en su corazón por fe, en ese momento entra el Espíritu Santo, Jesús, en el corazón y está escrito en el libro de la vida. Por pura fe. No lo veo, no sé nada, pero yo creo que mi nombre está escrito ahí arriba en el libro de la vida. Por pura fe. Oye, pero no tenemos que hacer algo. No. Lo recibo, lo tomo, lo creo. Ese tipo de fe es sin obras, sin hacer nada. Claro que voy a seguir ahora a Jesús. Claro que ahora me voy a ir detrás de Él, que es mi pastor. Claro que ahora quiero escuchar sus enseñanzas porque yo no quiero regresar de donde Él me perdonó, de donde Él me salvó. Para que yo no regrese a eso, ahora tengo que escuchar sus enseñanzas, sus consejos para hacerme fuerte y no regresar al pecado. Pero para ir al cielo, ya no, o sea, yo no tengo que hacer nada más que seguir a Jesús. Y para poder vivir una santidad, entonces obedezco su palabra, sus consejos, que no tienen nada que ver con la salvación. Entonces, así es, ¿no? Este tipo de fe, vuelvo a repetirles, no hay que hacer obras. Hay religiones que confunden a la gente. Es que no, tienes que hacer mandas, caminatas, tienes que dar dinero. No es suficiente la fe, hay que hacer obras. No, ese es otro tipo de fe. No, es que tienes que hacerlo. No. Simplemente es por pura fe. Aquí lo dice y hay más pasajes. Nos faltaría tiempo.
Pero por ejemplo, esta fe de ir al cielo, yo no se la puedo heredar a mi hijo. No se la puedo pasar a mi tío, a mi tía, a mis primos. Es una fe personal. Es una fe que solamente tú, yo, cada persona toma la decisión de entregar su vida a Jesús y decir, yo creo que Él murió, no lo vi. Necesito un Salvador. Mi vida no tiene remedio, no puedo. Hay gente que dice, no soy tan malo, no soy tan mala, tampoco es para tanto. El problema es que nacemos con pecado. Y el orgullo de pensar que no somos pecadores, ese sí nos condena. Ese sí nos lleva al infierno. Por eso el Señor, necesito de ti, un Salvador. Jesús dice, el Evangelio de Juan 1, versículo 11 y 12, dice que quien lo acepta le da potestad, poder, derecho de ser hijo de Dios. Romanos 10, versículo número 8 al 10, dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Y qué más? Créelo. Y bueno, a seguirlo. Entonces, ahí está. Primer tipo de fe que la Biblia menciona para la salvación eterna, para ir al cielo. No se puede usar el otro tipo de fe que les voy a mencionar, sino este tipo de fe. Fe creyendo en el Hijo de Dios, pero de todo corazón, demostrándolo con un arrepentimiento, claro está. Vamos a ver el segundo tipo de fe. Este tipo de fe sí necesita hacer cosas, obras. Por ejemplo, Santiago 2:26 dice de esta manera, en la versión Palabra de Dios para Todos. De manera que, así como un cuerpo que no tiene espíritu está muerto. Sí, o sea, una persona muerta es porque ya se le salió el espíritu. El alma ya no tiene vida, nomás está el puro cuerpo ahí tendido, ya no tiene espíritu, ya no tiene vida. Está muerto. Dice, así también una fe que no tiene obras, que no tiene hechos, que no tiene acción, está muerta. ¿Se da cuenta cómo por un lado dice que no se necesitan obras, pero en este otro texto dice que hay que hacer obras? Si yo los confundo, entonces yo voy a terminar diciendo que para ir al cielo necesito obras. Y voy a terminar diciendo que para recibir un milagro de Dios no necesito hacer obras. Voy a confundirme. Por un lado, hago obras cuando era no hacer obras. Y por otro lado, no hago obras cuando debería que hacerlas. ¿Me está entendiendo? Por eso los textos bíblicos hay que saber para qué sirve cada fe. Entonces, en este pasaje dice claramente que si yo no hago obras, ¿de qué sirve mi fe? Yo puedo decir, tengo mucha fe y tengo mucha fe. Pero si yo no utilizo esa fe en acción, moviéndome, no voy a recibir las bendiciones de Dios. Por ejemplo, si vas en un avión y el avión se va a estrellar, pero el avión tiene sus paracaídas para cada persona y allí está el tuyo, y te dicen, póngaselo para que usted se salve. Entonces tú dices, no me lo pongo porque tengo fe, que Dios me ayuda. No, si tienes fe que Dios te ayuda, que te va a salvar, pero ponte el paracaídas. Fe con obras, fe con acción. Ahí sí no es cuestión solamente de la fe, no, ¿verdad? Ahí es cuestión de hacer acción, de hacer obras. Ahora, déjeme mencionarle 7 puntos. Hay muchos más, pero de aquí dependen otros puntos más. 7 puntos de cómo puedo yo poner mi fe, o tengo que tener mi fe, pero con acción. Aquí sí se necesita hacer obras, no para ir al cielo. Número 1, por ejemplo, si yo digo, Dios es mi protección, cuando salgo de viaje a mi trabajo, a mi escuela, voy en el auto, en la bicicleta, salgo caminando, ¿verdad? Pero un ejemplo, voy en el auto, Dios es mi protector, Dios me cuida. Yo tengo fe, está bien, lo declaro, lo confieso, pero ¿a poco por eso no voy a checar las llantas del carro, la gasolina? ¿A poco no voy a checar el aceite, el agua del carro? ¡Claro! Porque es la fe que Dios me protege. Pero dice Dios, pero haz tu parte, mijo. Este es el tipo de fe que se necesitan obras, no como el de la salvación. No, pero es que yo sé que Dios me protege. Hombre, ¿qué le andas checando las llantas? Dice la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 7.
No tentarás al Señor tu Dios. Está bien que nos protege, pero tampoco abuses. Entonces, ahí está. Número 2. Dios es mi sustentador. Dios me sostiene, me provee. Él me da el alimento. Yo tengo fe que nos va a ir bien y vamos a tener de comer. Y vas a ver, ahorita estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? Sí, pero es necesario ir a trabajar. Es necesario, si no tienes trabajo, ir a buscar otro trabajo, no necesariamente de lo que sabes hacer. Es que si no es de esta chamba, entonces no. Hasta que me caiga trabajo. No, haz otra cosa, ten fe, pero con acción. Buscar el trabajo, ¿verdad? Y si ya lo tienes, hacer bien el trabajo, ser puntual, ser administrador del dinero. Porque hay crisis, no tenemos dinero, no tenemos trabajo y cuando nos cae tantito, lo despilfarramos. Oh, hay que ser administradores, ¿verdad? Porque esa es la fe. No vamos a derrochar el dinero, ni tampoco vamos a estar rascándonos el ombligo, como luego se dice, que Él es mi proveedor. No, salir a buscar. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, el que no trabaje, que no coma. Esa es la ley de Dios. Entonces, tengo fe, pero yo tengo que ir a buscarlo. Número 3. Dios es mi médico, Dios es mi sanador, Dios me protege de cualquier enfermedad. Sí, está bien que lo confesemos con fe, con seguridad, pero acción. ¿Ahora qué sigue? Cuidar mi alimentación, hacer ejercicio. Cuando tenga que ir con el doctor, voy a ir con el doctor. El doctor me da la pastilla para la presión, para la diabetes, ¿verdad? La glucosa, todo esto. La pastilla para el dolor, la pastilla para las riumas. No, es que yo tengo fe, yo no necesito todas esas cosas. Bueno, pero la Biblia dice que Dios quiere que obremos y actuemos. Dios no está en contra de los doctores, ni de la ciencia, ni de la medicina. No, Él pone la ciencia y las medicinas, tanta bendición que nos ha traído Dios a través de las medicinas, a través de las vacunas y a través de pastillas y de aparatos electrónicos que Dios le ha dado la sabiduría al hombre. Pero bueno, ahí hay un debate, hermanos. Pero Dios dice, te quiero sanar. No esperes todo el tiempo un milagro, así directito. No, también muévete, imagínate. No, se le ponchó la se le ponchó la llanta a mi carro, ¿no? Y que baje Dios y que me haga un milagro y que se la infle de nuevo. No esperes eso. Ten fe y ve, llévasela al talachero, a la vulcanizadora, ¿no? Para que te la arreglen y págale ahí. Entonces hay debate de que no, pues entonces, por ejemplo, ahorita con lo del cubrebocas, que todavía está bien difícil, que ya vamos saliendo de todo esto. Hay gente que se burla del que usa cubrebocas. Yo conocí un testimonio de hace unos 2 meses atrás. Una mujer de 35 años, casada, burlándose de una de 60, las dos cristianas. La de 35 le decía, ¿por qué usas cubrebocas? ¿Qué no tienes fe? Y porque ella no utilizaba cubrebocas, ¿verdad? Sí lo utilizaba de vez en cuando ella veía. Y se burlaba y no lo usa. ¿Y para qué? Que pues, ni parece cristiana. ¿Por qué tanto miedo? De algo nos vamos a morir. Sí, le dice la de 60. Es mi fe y de esa manera me protejo. No, pero que ¿sabe qué? Pues se fastidió la de 60 y le dijo a la de 35. Entonces tú ya no vas a ir con el doctor a tus hemodiálisis, porque tiene problemas de sus riñones, todo esto. No, la dejó callada. Dijo, entonces tú, ¿por qué vas a las hemodiálisis? No, que esa es otra cosa. No. O todos son milagros por fe, o ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, una cosa es la fe, la salvación. No haces nada, pero otra cosa es, ¿lo recibo? Señor, yo recibo la bendición moviendo, yendo con el doctor. Porque la Biblia dice en Proverbios 22:3 que el avisado, al que le avisan, ve venir el peligro y se esconde, se aguarda. Mas el necio, el falto de cordura, recibirá el castigo. ¿Qué quiere decir? Que Dios sabe en qué momento nos tenemos que guardar, en qué momento tenemos que ir con el doctor. Sí, o sea, Jesucristo para nada en contra de los doctores. Él tenía médico también ahí con sus 12 discípulos y con los 120 y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Número 4. Dios es mi escudo y mi protección contra la brujería y la hechicería. Yo ya no uso
colguijes, la herradura, la pata del conejo, está bien. ¿Y luego qué haces? No, yo tengo fe que Él es mi protector y que no me va a pasar nada. Qué bien. Pero ahora hay que hacer algo. Hay que leer, hay que orar, hay que congregarse, hay que estar en comunión con los hermanos de la iglesia. A eso se le llama estar bajo la protección de Dios, bajo la cobertura de Dios, bajo la sombra del Altísimo. El Salmo 91, eso es lo que dice. El que habita, el que vive, el que está bajo la sombra de Dios, del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces así puedes decir, caerán 1000 y 10,000 a mis lados, pero a mí no me llegará. No, pero hay gente que, no, es que Dios, y ni se congrega. Es que Dios es mi refugio, ni va a la iglesia, ni está en contacto con los hermanos, con nadie. Pero, como dicen, y se llenan la boca, ¿verdad? De decir que son cristianos. Pero bueno, cada quien, solamente Dios lo sabe. Número 5. Dios va a bendecir mi matrimonio. Lo creo, lo confieso. Yo estoy seguro, tengo fe. Sí, sí, sí. Está bien. Pero ahora, ¿qué sigue? Acción. Ahora hay que leer la Biblia. Según Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 7. Ahí vienen consejos de Dios, de Jesús, para ella y para él en el matrimonio. Ahí vienen consejos. En toda la Biblia vienen muchos. Pero en específicamente, yo lo quise poner este texto. Mujeres, respeten a sus esposos, sean obedientes, no sean groseras con ellos, no les falten el respeto. Claro, hay que ser obedientes hasta donde la Biblia lo permite, con su reglamento, como lo dice Jesús, obedientes dentro de lo permitido. Pero no seas altiva, no seas gritona, no te pongas a tú por tú. Hasta dice, ahí vienen ejemplos de Sara, cómo le respondía a Abraham y todas estas cosas, pero ahí vienen consejos. Y luego dice, y ustedes maridos, de igual manera, amen a sus esposas, trátenlas como a vaso más frágil, no las ofendan, no les griten, no las ningüineen, no les peguen, no les andes ofendiendo. Y luego dice en el versículo 7 de Primera de Pedro 3, ¿para qué se tienen que llevar bien ellos? Para que tus oraciones de los dos, cuando le pidas a Dios, no tengan estorbo. Es decir, que Dios te escuche y que Dios te haga el milagro. Entonces ahí está, yo tengo fe que mi matrimonio va a funcionar, sí, pero vamos a comportarnos, vamos a tratarnos bien uno al otro, vamos a leer lo que dice la Biblia, que me corresponde como esposo y como esposa. Entonces ahí está. Dios me ayudará a evangelizar. Yo tengo fe que Dios me va a usar y cuando vaya con mis parientes y mis amigos en el trabajo, en la escuela, cuando yo ande, yo voy a ser un gran evangelista, que Dios me va a usar. Yo serviré al Señor a las naciones. Seré misionero y misionera. Bien, amén. Lo creemos por fe. Pero si no lees la Biblia, si no vas a los cursos de la iglesia, que cada iglesia da sus cursos de lectura, del matrimonio, de los hijos, del dinero, de la salvación, de la Trinidad, ¿verdad? Del poder de Dios, de la administración del dinero, de la ética cristiana. Cientos de temas. Y hay gente que no se disipula porque dice, tengo fe que Dios me usa. Pero siempre hablan de Éxodo 20, siempre hablan de lo mismo, lo cual está bien, pero toda la vida no vas a tener mucho fruto de esa manera. Pero si te preparas y nos preparamos por fe, creyendo y utilizando la Biblia, como dice Jesús, lo dice en 2 de Timoteo 2:15. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, utiliza la palabra de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usa bien la Biblia, prepárate, le dice, 2 de Timoteo 2:15. También, el último, mis hijos van a crecer en los caminos del Señor. Yo tengo fe que mi hija y mi hijo van a crecer y no se van a desviar y que mis hijos van a ser usados unos en alabanza, otros serán pastores, misioneros, servidores, sugieres, van a ser líderes de niños y van a ser... Sí, amén, eso es lo que queremos, por fe. Pero la fe es obediencia. ¿Qué hay que hacer? Enseñarlos, instruirlos, ¿verdad? Motivarlos a que sean parte de la iglesia, a que estudien la Biblia, que oren, que vayan creciendo en los caminos del Señor, que tengan amigos, sobre todo, de la misma iglesia. Claro que pueden tener amigos
de afuera, claro, de la escuela y todo, pero sus mejores amigos, ¿quién tiene que ser? Los de la iglesia. Porque si no están seguros y fuertes, entonces, ¿qué va a pasar? Los van a jalar los de afuera. Entonces hay que enseñarlos con el ejemplo. Como padres les ponemos el ejemplo. Somos el modelo de ellos para que ellos vean cómo es el cristianismo y lo puedan replicar en sus propias vidas. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande o viejo, no se apartará de él. Instrúyelo. Entonces, vuelvo a repetir, una cosa es la fe que sirve para irme al cielo. Fe sin obras. Simplemente creer de todo corazón que Él me perdona. Solamente creer que Él ha pagado por mí y confesarlo ante la gente. No me avergüenzo y yo creo que el Señor es mi Salvador. Gracias, Señor, por haberme perdonado mis pecados. Creo que resucitaste y muriste por mí y que estás dentro de mí con tu Espíritu Santo. Yo lo creo. Toda esa confesión te da vida eterna. Pero para recibir bendiciones, para ser bendecidos y ver el poder de Dios, se necesita fe con obras. Ahí sí hay que movernos, hay que agilizarnos como lo que acabamos de decir. Entonces, nuestra fe va a ser probada. O sea, ¿qué tanto obedecemos? ¿Leemos y obedecemos, sí o no? Como los alumnos en la escuela. Todo lo que estudian se les tiene que ir grabando y luego la maestra les pone una prueba, un examen, ¿verdad? Así Dios nos prueba, a ver qué tal anda mi hijo. ¿Qué tanta fe tiene? ¿Qué tanto ha crecido la fe? ¿Qué tanto ha crecido en el cristianismo? ¿Qué tanto confía en mí? ¿Qué tanto me obedece a mí cuando le ponga esta prueba? ¿Se va a desesperar o se va a agarrar de esa fe que la ha hecho crecer? Por ejemplo, vamos a ser probados en lo espiritual. Mateo 17:20, ¿verdad? Ahí viene que nosotros vamos a ser probados en lo espiritual. Por ejemplo, de repente te vas a encontrar a una persona: oye, ¿tú conoces de la Biblia? A ver, háblame de la Biblia, yo quiero saber. Y no has leído. Oye, dicen que tú sabes, ¿verdad? Que tú sabes orar, que tú sabes leer. Tenemos un problema, una situación. ¿Qué me puedes decir acerca de lo económico, acerca de mi hija, de mi hijo que están en las adicciones, de mi matrimonio? Y tú, no, lo que pasa es que te traigo al pastor. Si quieres te traigo al líder de mi célula. Porque nunca te preparas. Y Dios te está poniendo una prueba de que tú tienes que orar, de que tienes que leerles la Biblia a la gente. Claro que los pastores para eso estamos y lo vamos a hacer y te vamos a apoyar, pero no todo el tiempo, porque entonces Dios va a ver tu fe débil, que no tiene obras, no tiene hechos. Va a ser probada en lo espiritual nuestra fe cuando te pregunten: ¿eres cristiano? ¿Eres evangélico? ¿Lees la Biblia? Y para que no se burlen de ti: no, yo no, mi esposa, mis padres son los que van ahí, yo nomás los acompaño. Tu fe no va a servir de nada. Entonces esa fe no tiene obras, no recibes bendiciones. Número 2, nuestra fe va a ser probada en lo físico. Tarde que temprano la enfermedad viene a nuestras vidas de una de otra manera, nos sobreponemos y nos sobreponemos a otras enfermedades, pero tarde que temprano llega una que nos lleva a la muerte. Así es. Pero conforme pasan las enfermedades, la confianza tiene que estar en el Señor. Job 32 días fue probado en esa área muy fuerte. Pérdida de sus hijos, de sus bienes y tantas cosas, ¿verdad? Y no hay nadie que te ayude. No hay quien te preste para la medicina, para comer, para esto, para aquello. ¿Qué vamos a hacer? ¿A desesperarnos? ¿A aventar la toalla? ¿Cómo actuaremos en estas áreas? Tenemos que aumentar nuestra fe para estar fuertes el día de la prueba. Se los recomiendo. Tenemos que luchar y estar. Ahorita el mundo entero nos metió Dios en una prueba tan grande de esto del coronavirus. Y aunque algunos, ¿verdad?, la pasaron bien, otros la pasaron más o menos, otros la pasamos mal, otros la pasaron como sea. Pero no te jactes de que tú la pasaste bien, porque pruebas hay de todos, para todos y de diferentes áreas. Así es que en lo económico es otra prueba. Dice la Biblia en Filipenses 4:12, el apóstol San Pedro San Pablo dice: yo sé tener y sé no tener. Estoy entrenado para tener y para no tener. O sea que el apóstol San Pablo dice que a veces tenía nomás un vasito de agua con unas tortillitas y era todo lo que tenía durante alguna semana, 2 semanas. Pero había veces donde se podía ir a un restaurante junto con sus discípulos y traía dinero, porque así es la vida.
De repente hay mucho, de repente más o menos, de repente no hay nada, pero son pruebas de la vida. Cuando te va bien, hermano, hermana, escúchame, cuando te va bien y te va bien en tu trabajo y tienes más ingreso económico, es una prueba. Lo primero, el diezmo. No diezmas como debería, tu fe anda mal, tu fe anda fría, tu fe anda por los suelos. Ah, pero sí te jactas de que los demás no tienen fe. Es una prueba cuando te va bien, una prueba económica. Y cuando no hay dinero también, porque muchos reniegan y hasta se alejan del cristianismo. Entonces seremos probados en lo espiritual, en lo físico, en lo económico y en diferentes áreas. Muy bien, ahí está, la fe que no necesita obras para ir al cielo y la fe que necesita obras para recibir bendiciones de parte de nuestro Dios. Quiero terminar. ¿Cómo le hacemos entonces para aumentar nuestra fe, hermanos? 3 consejos y con esto terminamos. Número 1, primer consejo, pídele a Dios que aumente tu fe. Es lo primero. Lucas 17:5 dice de esta manera. Dijeron los apóstoles a Jesús, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. No pidieron que les aumentara el trabajo, el dinero, el sueldo, dile a mi patrón que nos aumente. No, con la fe. Y entonces Jesús les aumenta la fe, a ti y a mí. Pero ¿cómo se aumenta la fe? ¿Tú crees que Dios te dice, a ver, hijo, ven para acá, párate aquí y un milagro? ¡Paz! Y eres un hombre, una mujer de mucha fe. No. Para aumentar la fe, dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo número 17, dice claramente. Dice de esta manera. Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que imagínate, ¿de qué manera viene la fe? Por leer la Biblia, leerla, escucharla, constante. Ves los milagros de Dios en la Biblia, aumenta tu fe. Escuchas una predicación, aumenta tu fe. Vas a los estudios de célula, de discipulado, aumenta tu fe. Tu fe aumenta. Es la manera de aumentar la fe. Lo dice Romanos 10:17. Cuando una persona anda en el vicio y anda en el mundo y anda en las cosas malas, para ser salvo tiene que aumentar su fe. ¿Cómo la aumentó? Leyendo la Biblia. Ah, caray, Jesús murió por mí, pagó por mí. Jesús me ama, no estoy solo. Su fe empieza a aumentar al grado de que dice, quiero aceptar a Jesús. Su fe aumentó y fue salvo. O fuimos salvos. Entonces solamente cuando hacemos eso. Número 2, ¿cómo aumento mi fe? Cuando yo pongo en acción mi fe. Tengo poquita fe, está débil, pastor, se me anda esfumando y se me anda escapando de las manos la fe. La ando perdiendo. Bueno, primero pídele a Dios. Número 2, Santiago 1:22 dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. O sea, con leerlo. Hay que obedecerlo. Si solo lo escuchamos, el mensaje, la Biblia, el domingo, la célula, sin hacer lo que hemos escuchado, lo que se nos dice en la Biblia, nos estamos engañando a nosotros mismos. Te vas a la zumba y llegas a la zumba, te sientas, no haces nada, aumentará tu ritmo cardíaco, lo tendrás sano, bajarás de peso. No, hay que ponerlo en acción. Los músculos, la gente que hace ejercicio, los gimnasios, a la hora de estar haciendo estos movimientos, el músculo aumenta, se hace grande, se hace fuerte. Así es la fe. Cuando ponemos en acción lo que dice la Biblia, ok, la Biblia dice que en mi matrimonio tengo que hacer eso, lo hago, tu fe aumenta. En el trabajo, lo voy a hacer, ya no voy a robar, ya no voy a mentir, voy a llegar puntual, tu fe aumenta. Ok, con mis hijos voy a amarlos, a instruirlos, a corregirlos, a guiarlos, tu fe aumenta. Ok, voy a checar mi automóvil, voy a estar más al pendiente de mi casa, de lo que haga falta, quiero ver mi casa bonita porque Dios me va a bendecir. Hacer lo que Dios diga. Es que estoy enfermo, sí, pero que ve al doctor, no tengas miedo, te va a checar y Dios te va a ayudar. Es poner en acción la fe. Número 3, pon tus ojos en Jesús. Tu fe, ponla en Jesús. Tu corazón, tu fe, tus ojos. Dice Hebreos 12:2,
pongamos la mirada en Jesús, no en el pastor, no en las personas, no en el vecino, no en el patrón, no en la nuera, no en el cuñado, no en el suegro, no la suegra. No, espérame. Pon tu mirada, dice aquí, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Nueva versión internacional. No pongas la mirada en los partidos políticos. Puedes confiar, pero no pongas tu fe. Es que me ofrecieron un hueso. Pues sí, a lo mejor ni te lo dan. A lo mejor te hablaban de que vas a ir a escarbar hoyos al panteón, ¿verdad? Y encontrar huesos ahí, no sé. Pero si pones la mirada, o más bien tu fe en los partidos políticos, en la gente, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, claro que podemos confiar en tu hijo, en la esposa, podemos confiar en el hermano, en el primo, pero una confianza es natural, normal, pero la fe, no, es que yo tengo fe que no me van a fallar, yo tengo fe que me van a apoyar con el préstamo que les dije, y te andan fallando y te desanimas. No pongas la confianza en las personas porque todos fallamos, tú fallas, yo fallo, todos fallamos, mejor Señor, en ti. Yo voy a hacer mi parte y ahí. Termino, Hebreos 11:1 dice de esta manera. Es pues la fe, la certeza. Fíjate bien, ¿qué es la fe? La certeza de lo que yo espero. Tengo una seguridad porque alguien me lo dijo y le creo, tengo fe. Es la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí. ¿Qué es la fe? Es la seguridad. No es a lo mejor, quién sabe, no sabemos si llegue o no llegue. No, es la certeza de lo que yo estoy esperando, la convicción de lo que todavía no veo. Sí, yo todavía no veo que mi matrimonio esté funcionando, pero estoy por fe obedeciendo lo que dice la Biblia. Y va a llegar, porque Jesús no se equivoca. Sí, ahorita estamos pasando momentos difíciles económicos, pero yo ya empecé a diezmar, a ofrendar como Dios lo dice. Y espero, y va a llegar. Él me va a bendecir. Sí, ahorita no tengo automóvil. Sí, ahorita mis hijos andan un poco mal, pero yo voy a hacer lo que dice la Biblia. Todavía no lo veo, pero tengo la convicción, la seguridad de que va a llegar a mi vida. Entonces, esta es la fe bíblica. Acuérdense, fe para salvación que no necesita obras, y fe con obras para recibir todas las bendiciones del Señor, y seguro que las tendremos. Así es que aquí está el tema número 7 de las parábolas de Jesús. Espero que sea de bendición. Nos vemos a la próxima. Dios los bendiga.